así como nosotros perdonamos. Juan Manuel Martín Moreno. Prólogo. Uno de los signos de los tiempos en la Iglesia hoy es el despertar comunitario. La palabra comunidad pertenecía antiguamente al lenguaje espiritual de la vida religiosa. Era algo específico que diferenciaba al religioso de los laicos y de los sacerdotes diocesanos. Hoy día, en cambio, las fronteras entre las diversas vocaciones cristianas se han desdibujado mucho. Hay una nostalgia generalizada por la vida de comunidad. Los laicos se sienten también llamados a ella y se asocian no solo ya sino para. A medida que los lazos familiares se han ido debilitando y empobreciendo, surge la necesidad de un marco cristiano de convivencia mucho más amplio del que puede dar la familia burguesa, tan pequeña y tan pobre para cubrir ella sola todas las necesidades espirituales de relación que tiene el hombre cristiano. En mi apostolado sacerdotal, aparte de mi propia experiencia comunitaria como religioso, he dedicado mucho de mi tiempo, energía e ilusiones a crear y consolidar este tipo nuevo de comunidades de laicos, en las que creo profundamente y en las que no veo el futuro de la Iglesia en medio de una sociedad secularizada. Dentro de la inmensa producción literaria de hoy, he constatado que los manuales y revistas especializadas de moral dedican muchísimas páginas a problemas muy actuales, pero muy minoritarios: inseminación artificial, madres de alquiler, manipulación genética. En cambio, que poco se escribe sobre los problemas de ética comunitaria, tales como acogida mutua, comprensión, tolerancia y perdón en la vida ordinaria. En algunos manuales de moral no hay ni siquiera una sección dedicada a estos temas. Son contados los títulos aparecidos últimamente sobre el perdón en las relaciones de familia y comunidad. Esto es lo que me ha impulsado a publicar estas reflexiones, nacidas de una experiencia comunitaria y dedicadas a todos aquellos que de una manera u otra viven en comunidad. Juan Manuel Martín Moreno. Capítulo: Partos, Medos y Elamitas. La comunidad cristiana comienza a latir en la sala alta de una casa de Jerusalén un domingo de Pentecostés. Ese día se han reunido en la ciudad partos, medos, elamitas y habitantes de todas las regiones del mundo conocido entonces, en una abigarrada mezcla de razas, lenguas y culturas. Desciende sobre ellos el Espíritu y se produce el milagro. Los hombres comienzan a comprenderse. Las lenguas dejan de ser una barrera para la comunicación humana. No es que se produzca una lengua común, uniformada, sino que cada uno sigue hablando su propia lengua, y sin embargo es capaz de comprender las lenguas de los demás. La lección es bien clara: no son las lenguas, ni las razas, ni las culturas las que nos dividen, sino la falta de amor. Donde quiera que desciende el Espíritu y está presente el amor, las diversidades dejan de separar a los hombres. Todo el pasaje de Pentecostés lo ha escrito Lucas en paralelismo con la escena de la Torre de Babel. En Jerusalén se va a producir el fenómeno inverso al que sucedió en Babilonia. Allí hubo un intento humano por construir la unidad de los hombres simbolizada en aquella torre y en aquella ciudad. Efectivamente, Babilonia, como después Alejandro Magno, como después Roma o cualquier imperio de turno, han intentado construir una comunidad humana unificada, un gran imperio que abarcara a todas las razas, imponiendo una lengua común, destruyendo las culturas, uniformando las costumbres. Son imperios humanos, impuestos desde la bota militar, la IS 9,4. La unidad impuesta con violencia, la eliminación de las diversidades, el miedo enfermizo a los que son de nosotros. El episodio de la Torre de Babel tiene un desenlace trágico: los hombres, que en su orgullo han tratado de construir una ciudad, reciben un castigo de Dios, Gen 11,7. No se puede alcanzar la unidad y la comunión de los hombres de esa manera. Solo el Espíritu de Jesús congrega una comunidad cristiana de partos, medos y elamitas, respetando la lengua de cada uno, pero creando una comunión de amor que supera todas las diversidades, conservando, F 4,3, donde, Gal 3,28. Este es el gran desafío que la Iglesia lanza al mundo. ¿Es posible la convivencia? ¿Es posible la comunión? Pensadores pesimistas de todos tiempos han analizado la tragedia del hombre, creado para entrar en comunión con los demás, pero radicalmente incapacitado para conseguir esa comunión. Schopenhauer compara a los hombres erizos llenos de púas, que en una noche de invierno tienen frío y se acercan unos a otros para conseguir algo de calor. Pero al acercarse se lastiman y se hieren profundamente hasta el punto de tenerse que separar. Nuevamente se les impone el frío y vuelven a buscarse, para herirse y alejarse una vez más. La historia se repite interminablemente.
El hombre es un ser sin sentido, creado para una comunión inalcanzable. Sartre hablará de una. Para él, pues estamos condenados a convivir con los demás como unos hombres atrapados en un ascensor. Para Trotsky el hombre no era sino un, y Hobbes repetía, el hombre es un lobo para los otros hombres. Mauriac llamaba a la comunidad. ¿Para qué seguir citando? No seamos demasiado fáciles en descalificar esta filosofía pesimista. A quien no le ha tocado experimentar lo difícil que es la convivencia. Pensemos en la convivencia entre marido y mujer, a pesar de la atracción del amor físico, de padres e hijos, a pesar de lo espeso de la sangre, no digamos nada ya de la convivencia entre dos hermanas solteras que se han quedado a vivir juntas, o entre la suegra y la nuera. Tenemos que ser conscientes de tantos fracasos como hay en la convivencia, tantas comunas empezadas de manera ilusionada y utópica, que han terminado a los pocos meses como él. En su película nos presenta Buñuel a una chica idealista que sueña con formar una comunidad con los pobres, e invita a su mesa a toda una tropa de mendigos. Al final acaban destrozando la casa y los muebles, violándola a ella y arruinando la bonita utopía y los sueños de la muchacha. ¿A quién se le ocurre formar una comunidad de pobres? Y pobres somos todos, con nuestros tics, nuestras carencias afectivas, nuestra posesividad, nuestras miradas ansiosas, nuestras expectativas abrumadoras. Pobres erizos encerrados en nuestra armadura de púas, podremos entrar en comunión con los demás. Pues bien, es nada menos que Jesús quien tuvo este sueño, esta utopía, formar una comunidad de pobres. El Señor creyó en esta posibilidad, apostó por ella. Para eso murió, resucitó y envió su Espíritu en Pentecostés. Si ya era difícil la convivencia entre marido y mujer, padres e hijos, hermanos de sangre, el Señor llamó a convivir a gentes entre quienes no se dan lazos de sangre ni parentesco, personas de distintas generaciones, que votan a distintos partidos políticos, con niveles culturales bien diversos, partos, medos y elamitas. Locura, utopía, realismo. En la comunidad de discípulos de Jesús estaban a la vez Simón el Celote, versión palestina bíblica de los etarras de hoy, fanáticos violentos que acuchillaban a la guarnición romana, y Mateo el publicano, colaboracionista con los romanos, explotador del pueblo, comprometido hasta las cejas en la sucia economía de su época. Podrán habitar juntos el lobo y el cordero, el leopardo y el cabrito, la vaca y la osa. Is 11,6. El cóctel fantástico, exótico y variopinto de nuestras comunidades, no acabará convirtiéndose en un cóctel molotov que estalle en 1000 pedazos. Será el sueño de la comunidad cristiana un sueño loco e imposible. Ciertamente que es imposible para los hombres, pero, MC 10,27. Este es el gran reto de la comunidad cristiana, el mayor milagro que pondrá en evidencia el poder de la resurrección de Jesús. Una comunidad de amor en un mundo donde es tan difícil la convivencia es la credencial de Cristo resucitado. Y en 17,21. Está en juego el que el mundo crea. La posibilidad de la comunión es en nuestro mundo de hoy un milagro no menos persuasivo que el dar vista a los ciegos o limpiar leprosos. Está en juego nada menos que la credibilidad del Evangelio. El Señor nos dice, mirad, yo hago posible eso que para vosotros es imposible. Esa comunión que tanto anhelas, pero en la que siempre fracasas, puede ser posible mediante el don de mi Espíritu. El amor mutuo es el signo más preciado de que es posible una vida nueva, una vida resucitada. Es el signo de Jesús. Y en 13,35. Eclo 25,1. Esta comunión y concordia entre hermanos es el adorno de Jesús, el vestido radiante que refleja toda su hermosura, su blanca túnica sin costuras, y en 19,24. ¿Qué puede haber tan importante o tan urgente como el contribuir a la credibilidad del testimonio de Jesús, a la hermosura de su presencia entre los hombres? Vivir en comunidad es ya un fin en sí mismo, nunca un mero medio para conseguir una mayor eficacia en nuestra evangelización, o para potenciar nuestros esfuerzos individuales. Es verdad que toda comunidad debe estar abierta a la misión, pero la comunidad no es un mero instrumento al servicio de la misión. Vivimos en comunidad para reflejar la vida trinitaria de Dios, que es comunidad, para celebrar la presencia total de Cristo, que lo es, Col 3,11. Vivimos en comunidad para tener la oportunidad de vivir la misericordia del Padre en el continuo perdón y acogida mutuos. ¿Y qué hay tan evangelizador como el amor? San Agustín dice que el amor entre los cristianos es, San Agustín. Para esto se nos concede el Espíritu,
y esto se puede vivir en el espíritu. Descorazonados ante la dificultad de la convivencia, algunas congregaciones religiosas han tratado de facilitar las cosas y crear comunidades homogéneas, pisitos para jóvenes y conventos clásicos para mayores. En definitiva, han intentado crear unas comunidades para partos, otras para medos y otras para elamitas. Pero ni siquiera eso ha funcionado. Aún en esas comunidades homogéneas las personas siguen teniendo dificultad para comprenderse entre sí. La solución no es rasgar la túnica de Cristo, ni eliminar la riqueza de nuestras diferencias. La única solución es vivir auténticamente en el Espíritu. Donde está presente el Espíritu de Jesús, ni las mayores diferencias serán capaces de desunir. Donde no está el Espíritu de Jesús, ni las mayores uniformidades serán capaces de producir comunión. Para eso se nos concede el Espíritu, para crear comunidad. Desgraciadamente hay quienes identifican personalidad carismática con hombre extravagante, bohemio, individualista, con caminos propios. Nada más lejos de la verdad. El hombre carismático, el hombre del Espíritu es un hombre de unidad. La primera carta de los Corintios tiene por finalidad precisamente probar que el Espíritu no se concede para fomentar experiencias personales más o menos psicodélicas, ni para aventuras extravagantes, sino para crear hombres verdaderamente espirituales, es decir, hombres de comunión. 1 Cor 3,3. San Pablo se ríe de todos los carismas que puedan tener los corintios, mientras no haya en ellos unidad y amor, que son la manifestación más inequívoca de la presencia del Espíritu de Jesús. El centro del mensaje está en el capítulo 13. 1 Cor 13,1 a 3, es decir, mientras no seáis hombres de comunión, no sois espirituales, sino carnales, por sabiduría que tengáis. Permanecéis en la carne por muchos carismas que creáis poseer, por más activos que seáis, por más milagros que hagáis o por más comprometidos con los pobres que estéis. Uno de los libros más hermosos que se han escrito sobre la comunidad cristiana es el libro de Jan Vanier titulado La comunidad, lugar de perdón y fiesta 2. En este libro se subraya que en el corazón de toda comunidad se sitúa el perdón. Si el Espíritu Santo es capaz de crear comunidades precisamente haciendo posible el perdón, la reconciliación continua entre marido y mujer, padres e hijos, hermanos de comunidad, amigos, compañeros de trabajo. He querido comenzar este libro sobre el perdón con unas consideraciones generales acerca de la comunidad cristiana, porque es solo en este marco donde el perdón puede hacerse inteligible. Capítulo 2. Que tu fiesta no tenga fin. Hoy día la palabra comunidad está de moda. Se nos habla de comunidad autónoma, de comunidad educativa, de comunidad de vecinos. Y, por supuesto, en la Iglesia, las que antes se llamaban cofradías, congregaciones, pasan ahora a llamarse comunidades. Cualquier grupito, por tenues que sean los lazos que les unen y los compromisos comunes, se arroga inmediatamente el título de comunidad, aunque muchas veces les venga muy ancho. Esta inflación en el uso de la palabra comunidad no significa que de hecho se esté creciendo en comunión, pero sí al menos manifiesta la nostalgia, el deseo profundo del hombre por una vida más solidaria, más participada. En realidad el Nuevo Testamento no usa la palabra comunidad para referirse a la congregación de los primeros cristianos. El término más consagrado es el de iglesia, eclesia, convocación, donde sobresale ante todo el elemento de la vocación, la llamada. El lazo primario que une a los cristianos es el de la comunión en una misma llamada. Nos puede decepcionar un poco el no encontrar en el Nuevo Testamento la palabra comunidad. Si aparece en ocasiones, se trata de una traducción libre de diversas expresiones griegas, tales como 3. La palabra griega más próxima a nuestra idea es el término adelpotes, que solo aparece 2 veces, en 1p2,17 y 5,9. En cambio, las que sí aparecen continuamente en el Nuevo Testamento son otras palabras de la misma raíz de comunidad, entre ellas una de las palabras cristianas más hermosas, koinonía, comunión. Esta palabra aparece 19 veces en el Nuevo Testamento, junto a ella otros vocablos de la misma raíz y significado, el verbo comulgar, estar en comunión, koinonein, 8 veces, los adjetivos koinonos, 10 veces, koinónicos, 1 vez, y koinos, 3 veces en esta acepción. Encontramos, pues, esta misma raíz un total de 41 veces a lo largo de todo el Nuevo Testamento. La koinonía denota la puesta en común, la mutua pertenencia, los vasos comunicantes que se establecen entre los creyentes y Cristo.
Esta comunión es atribuida ante todo a la acción del Espíritu Santo, que es el único capaz de crearla. 2 Ioar 13,13. Los cristianos están en comunión con Cristo. 1 Ioar 1,9, en su naturaleza divina. 2 P 1,4, en sus padecimientos. FLP 3,10, 1 P 4,13, y en su gloria futura. 2 P 5,1. Expresan y realizan esta comunión mediante el signo sacramental de su cuerpo y de su sangre. 1 Ioar 10,16. Esta misma comunión con el Padre y el Hijo es la que establece la comunión mutua de unos con otros en el seno de la comunidad. 1 Yeien 1,3.6.7. Los creyentes comulgan profundamente unos con los otros en la fe. FLM 6, en el Evangelio. FLP 1,5, en el servicio. 2 Ioar 8,4, y en los sufrimientos y la consolación de los hermanos. 2 Ioar 1,7. La comunión en los bienes espirituales. Rom 15,27, debe extenderse también a todos los bienes. Gal 6,6, incluidas las necesidades y los bienes materiales. Rom 15,26, 12,13, hasta el punto de que, cuando la palabra koinonía aparece sin más, designa siempre el compartir de los bienes materiales. E 2,42, Geb 13,16. Así pues, importa más hablar de comunión que de comunidad. La verdad de una comunidad se mide por el grado de comunión profunda que existe entre sus miembros, no por lo complicado de sus estructuras, lo uniformado de sus costumbres o el número de horas que pasan juntos. Habitar bajo un mismo techo no constituye una comunidad, porque entonces serían una comunidad los presos en una cárcel. El trabajar juntos en una misma obra no necesariamente constituye una comunidad, pues en ese caso serían comunidad los condenados a trabajos forzados. Lo que nos constituye en comunidad cristiana es la puesta en común de nuestra fe, nuestras experiencias religiosas, nuestra oración, nuestros padecimientos y alegrías, nuestros proyectos. Hay comunidades de religiosos y religiosas con muchas estructuras comunes, pero con muy poca koinonía, lugares donde los miembros son unos extraños unos para otros, donde cada uno vive encerrado en su madriguera, donde solo se conversa sobre insustancialidades, donde se desconoce todo acerca de la vida espiritual del hermano, donde hay vergüenza y recelo en manifestar la propia intimidad ante los demás, donde ocultamos nuestras propias pobrezas por miedo a ser rechazados. Muchos grupos sufren lo que yo llamaría una inflación comunitaria. Cuando se da la inflación en la economía. Cuando hay más billetes de los que corresponden a la riqueza real del país. En este caso, los billetes van progresivamente perdiendo su valor. Cuando se da la inflación en una comunidad. Cuando el número de actividades y estructuras no corresponde a la riqueza real de koinonía que hay en esa comunidad. Dichas actividades y estructuras se van devaluando, se van convirtiendo en algo puramente formal, artificioso, desprovisto de calor humano, de sinceridad y de soplo del espíritu. Veo comunidades religiosas en las que sus miembros están todo el día juntos y lo hacen todo en común, y sin embargo apenas se conocen, se comunican y se aman. Esto es lo que yo llamo una inflación comunitaria. En cambio hay comunidades ágiles, funcionales, en las que sus miembros tienen mucha independencia, y sin embargo se comunican y se relacionan de un modo espiritual muy profundo y auténtico. Potenciar una comunidad es ante todo potenciar el nivel de koinonía que se da dentro de ella, y no meramente multiplicar reuniones y actividades comunes, o complicar la maraña de ordenanzas y reglamentos para conseguir la uniformidad. 2 Ioar 13,13. Al Espíritu se le atribuye la comunión. Él es el sello de la alianza, F 1,13. La alianza comunitaria que vincula espiritualmente a los miembros de una comunidad se ve reflejada mejor que en ninguna otra imagen en la de las bodas, la comunión de vida entre hombre y mujer unidos en matrimonio, que son la primera célula de todo el tejido comunitario eclesial. Por eso quiso Jesús comenzar su ministerio en una boda, la de Caná. Una boda en la que se termina el vino. Qué bella imagen para esa pobre realidad de los hombres erizos, que se acercan unos a otros, pero que son incapaces de entrar en una unión duradera y estable. Hablábamos del fracaso del hombre en sus intentos de convivencia. El amor se consume, se desgasta, la alegría de la fiesta se degrada con el tiempo y los conflictos. ¿Será posible prometer un amor eterno? ¿Puede el hombre pronunciar las palabras te querré siempre? No se agotará su amor como el vino de la boda y la fiesta tendrá un final con sabor amargo. A esta inquietud humana intenta responder San Juan en el episodio de las bodas de Caná, mediante el simbolismo del vino de la fiesta.
El vino simboliza la alegría desbordante, la abundancia de los tiempos mesiánicos que ya habían prometido los profetas, cuando los montes destilarían vino, Yeiel 4,18. Se da el doble simbolismo de la alegría y del amor. Sal 4,8. Kant 4,10. Lo importante no es que dure el vino hasta el final del banquete el día de la boda, sino que dure el amor y la alegría durante todo el matrimonio de aquellos esposos. Esto es solo Jesús quien puede garantizarlo mediante el don de su Espíritu. La permanencia del amor no es meramente la permanencia de una fidelidad costosa. No se trata de seguir amando por puro sentido del deber. Es la permanencia de un amor gozoso, que se renueva, que busca cada día nuevos símbolos para expresarse. El amor que los esposos aportan el día de su boda se acabará, porque todo lo humano se acaba. El amo y la ilusión que el novicio trae el día de sus votos se acabará. Pero el Señor está presente para dar un vino nuevo mucho mejor que el del principio. Hace muchos años anunciaban una ginebra en la televisión. En el anuncio se veía un guateque 4 aburrido. La cámara giraba en círculo y captaba los bostezos, el aburrimiento y lo cortante de aquella situación. Nadie bailaba, nadie reía, nadie hablaba. De repente aparece como por ensalmo una botella de ginebra. Se echa un chorrito en cada vaso y todo el mundo se pone a bailar, a reír, a conversar. Se ha animado la fiesta. Este es el sentido del episodio de Caná. El Señor nos dice: vuestra fiesta es aburrida. Habéis dejado de comunicaros y de cantar. Vuestra convivencia se deteriora. Vuestro diálogo se interrumpe. Vuestras canciones enmudecen. Pero yo estoy en medio de vosotros. Yo pongo mi espíritu en vosotros, y en vuestros labios un canto nuevo. Ya no necesitaréis drogas ni estimulantes químicos para sentiros bien en presencia de los demás. Para estar animados en la fiesta. No necesitáis embriagaros con vino, que es causa de libertinaje, llenaos más bien del espíritu y cantad, F 5,18. Desde que Jesús ha venido a nuestro mundo, para cantar ya no hay que llenarse de vino, sino de espíritu. No es, pues, extraño que los discípulos el día de Pentecostés, llenos del Espíritu Santo, den la impresión de estar embriagados, E 2,13. Es el vino nuevo de las bodas, el que se promete a la comunidad cristiana en el día de su alianza para que su fiesta no tenga fin. Un jesuita colombiano tuvo una crisis profunda vocacional, un desengaño con su comunidad. Le pareció que se le había terminado el vino de la alianza. Su vocación había dejado de ser una fiesta que celebra, para ser una carga insoportable. Decidió abandonar la orden, cursando la solicitud de secularización. Mientras llegaba la respuesta de Roma, experimentó una profunda sanación interior leyendo el libro del prior de Taizé Que tu fiesta no tenga fin 5 y se arrepintió del paso que había dado. Gustó el vino nuevo, y al mismo tiempo se le declaró una gravísima enfermedad. Antes de que llegaran de Roma los papeles firmados que lo desvinculaban de sus compromisos, falleció. De esta manera pudo morir como jesuita, y pidió que en su ataúd se incluyera un ejemplar de ese libro que tanto bien le había hecho para mantener su fidelidad. Verdaderamente su fiesta no tuvo fin. Lo que siempre podrá celebrar toda comunidad cristiana no es su propio amor humano tan escaso, ni su fidelidad tan frágil. Es la presencia de Jesús en el corazón del misterio. Podría aplicarse a cada comunidad cristiana lo que Pablo dice a propósito del matrimonio cristiano y de la Iglesia, se trata de un F 5,32. Como todo misterio es algo que se ofrece a los F 1,18. Solamente se manifiesta ante una mirada contemplativa, que penetra más allá de las apariencias sensibles. Los místicos ven todas las miserias de la Iglesia tan bien como podemos verlas cualquiera de nosotros. Pero ellos ven algo más que muchas veces nosotros no vemos. Ellos contemplan a la Jerusalén nueva, AP 21,2. Un marido de mirada contemplativa será capaz de reconocer siempre la belleza de su esposa tal como aparece en la foto de bodas, aun cuando su rostro se vaya marchitando con el paso de los años. El cristiano tiene que ser capaz de amar a su comunidad y mirarla con los mismos ojos con que la amó de novicio cuando quedó seducido por su belleza. Los ojos descubren siempre tras las arrugas el rostro deslumbrante del que uno se enamoró y que nunca se marchitará con el paso de los años y de los desengaños. Mientras esta imagen se mantiene viva, nunca se agota el vino del banquete, y la vida en comunidad sigue siendo una fiesta que no tiene fin. Capítulo 3. Perdonad y seréis perdonados.
Nos hemos referido a los hombres como esos erizos que al acercarse se lastiman y se hieren porque están recubiertos de un caparazón de espinas. Lo que va enturbiando el gozo de la fiesta en las relaciones comunitarias son esas continuas heridas que nos infligimos unos a otros y nos empujan a separarnos. Por eso en el corazón de la comunidad junto con la fiesta está el perdón. El Espíritu nos es dado para ser capaces de vivir en el perdón mutuo. El perdonar a los que nos han ofendido es a la vez un don de Dios y una tarea del hombre. En cuanto don pertenece a la esfera de lo gratuito, de lo que no se merece, ni se conquista, ni se compra con nuestros esfuerzos. Pero este don gratuito no es algo que se haga en nosotros sin nosotros, sino más bien el impulso para ponerse en camino, la perseverancia para seguir en él pacientemente, aun cuando tardemos en llegar a la meta, la mano tendida para ayudarnos a levantar cuando hemos desfallecido de cansancio. El don de Dios precede, acompaña y corona esta paciente tarea, que compromete a todo el hombre. El hermano Roger de Taize ha recibido como carisma y vocación el emprender lo que él llama la 6. Para vivir a Cristo en medio de los hombres, uno de los mayores riesgos que hay que correr es el de perdonar olvidando el pasado del otro. 7. El propio itinerario espiritual del hermano Roger viene marcado por el deseo de. La iglesia de Taize se titula precisamente, y a su entrada puede leerse esta exhortación: vosotros los que entráis, reconciliaos. El padre con su hijo. El marido con su mujer. El creyente con el que no puede creer. El cristiano con su hermano separado. La reconciliación es calificada, pues, por el hermano Roger Schutz como aventura, milagro, realidad asombrosa, riesgo, atrevimiento. Nada nos ayudará tanto a perdonar como el considerar cómo nos perdona Dios a nosotros. Este es el modo como el Señor nos enseñó a orar, estableciendo una proporción directa entre su misericordia y la nuestra. MT 5,7. F 4,32. Somos nosotros mismos quienes establecemos la medida del perdón de Dios. Él firma un cheque en blanco y yo mismo soy quien relleno la cantidad del perdón que deseo, que viene a coincidir con la cantidad del perdón que otorgo a mi hermano. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará, una medida buena, apretada, remecida, rebosante, pondrán en el halda de vuestros vestidos. Porque con la medida que midiereis se os medirá. LC 6,36 a 38. Cuando en el día del juicio se me vaya leyendo minuciosamente todo el pliego de cargos de mis acciones necias, maliciosas, ridículas, de todos mis errores y omisiones, solo habrá una cosa que me ha reírme de mis acusadores de esa hora, la conciencia de haber perdonado yo a todos mis ofensores. San 2,13. La parábola del siervo sin entrañas le sirve a Jesús para poner en escena en un cuadrito dramático toda la lógica contenida en la petición de un Padre Nuestro. El siervo a quien el Señor acababa de perdonar una suma enorme, trata inmediatamente de acogotar a su compañero que le debía una pequeña cantidad. Y el Señor le sentencia, MT 18,33. Pero nuestra gran dificultad para perdonar está en que no nos sentimos muy convencidos de que Dios nos tenga que perdonar a nosotros mucho. Nuestra deuda para con Dios nos parece muy pequeña y exigua comparada con la que los demás nos deben a nosotros. Para el sacerdote que se sienta en el confesionario resulta asombroso escuchar la enorme ligereza con que la mayoría de la gente suele confesar sus propias culpas. Suele añadir muletillas como por ejemplo, como si hubiese un pecado que fuese normal. A veces hay hasta quien pide disculpas al confesor por hacerle perder su tiempo, total para 4 tonterías que va uno a decirle. Pensamos que se nos perdona poco, y, lógicamente, LC 7,47. La superficialidad con la que juzgamos nuestras faltas propias, la falta de experiencia de la misericordia divina es lo que más cierra nuestras entrañas para ser misericordiosos con los demás. Mientras nos sentimos libres de pecado, nos atribuimos el derecho a tirar la primera piedra, CFYI en 8,7. Simón, el fariseo decente, no creía que necesitaba mucho perdón, y por eso la prostituta fue delante de él en el reino de los cielos, MT 21,31. La profunda experiencia de amor que tuvo la prostituta del Evangelio le hizo incapaz de tirar piedras contra nadie, ni siquiera contra Simón, el fariseo. Porque se le perdonó mucho, amó mucho, y quien ama es incapaz de tirar piedras contra nadie. Dice San Juan Crisóstomo, ¿quieres juzgar? Tienes la posibilidad de un juicio muy provechoso. Y que no estás sometido a ningún castigo, sienta como juez a tu conciencia y pon en medio todos tus pecados. 8.
Y el poeta Baudelaire, 9. Hagámonos monjes contemplativos de nuestra propia miseria, no para quedarnos ahí, por supuesto, con una mirada masoquista de autodesprecio, sino para penetrar en ese oscuro y cenagoso agujero donde comulgamos con toda la miseria de nuestros hermanos los hombres, y con el océano inmenso de la misericordia de Dios. Según San Bernardo, la miseria del prójimo no se deja sentir sino a un corazón consciente de su propia miseria. Para que tu corazón sea tocado por la miseria del otro, es preciso que reconozcas primero la tuya propia, a fin de que encuentres en ti mismo los sentimientos del prójimo. 10. 11. Si el reconocimiento de nuestra culpa nos desgarra el corazón, la experiencia de la misericordia de Dios cicatriza al mismo tiempo la herida de la propia culpa y la herida del rencor hacia las culpas de los demás. Oh feliz culpa que nos revela el rostro misericordioso del Padre. Si supiéramos de cuánta felicidad nos privamos cuando excusamos nuestras faltas y preferimos nuestra propia justicia a la que viene del amor gratuito de Dios, que ama a los pecadores, Rom 5,7 a 8, cuando preferimos nuestros harapos al vestido blanco que el Padre regala al Hijo pródigo, LC 15,11 a 32. La alegría con la que salimos de la confesión es el gozo del abrazo y el beso, el himno a la gratuidad del amor de Dios que, 1 Sioar 13,7. Quien acaba de experimentar en sí tanto gozo, como no extenderá su mirada misericordiosa para cubrir con ella como con un manto de luz toda la desnudez y miseria de sus hermanos. ¿Cómo podrá la prostituta que ha gozado de la dulzura de sus lágrimas condenar a nadie, ni siquiera la dureza de corazón de Simón el fariseo? Por eso no hay atajo tan breve hacia el perdón al prójimo como la conciencia de nuestros propios pecados. El eclesiástico nos avisa, Eclo 8,5. San Pablo cantaba como si fuese un himno. Nos dice a renglón seguido a quienes dudamos de la sinceridad de los santos al autoafirmarse pecadores. Pero 1 Tim 1,12 a 16. Me admira la increíble capacidad de autoengaño que tenemos para encubrir nuestros pecados, la ligereza de nuestras acusaciones, la sutileza de nuestras excusas, la penetración para encontrar atenuantes a nuestras malas acciones y agravantes a las acciones de los demás. Qué buenos abogados defensores para nosotros mismos y qué buenos fiscales para los demás. Qué miopía para ver la viga en el ojo propio y qué agudeza visual para percibir la brizna en el ojo ajeno. ¿Cómo es que miras la brizna que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu ojo? ¿O cómo vas a decir a tu hermano, deja que te saque la brizna del ojo, teniendo la viga en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la brizna del ojo de tu hermano. MT 7,3 a 5. El publicano de la parábola tenía una conciencia tan viva de su propia miseria, que no tenía tiempo para juzgar o condenar al fariseo. En cambio, la ligereza con que éste absolvía en su examen de conciencia, le dejaba mucho tiempo para ponerse a juzgar y a condenar al publicano de la última fila, CFLC 18,9 a 13. Convertirnos es reconocer que en mí se recapitulan todas las malas pasiones de los hombres. Descubro en mí las mismas semillas de pecado que hay en los demás, la misma violencia, la misma ambición, el mismo desprecio de los débiles, la misma tendencia a convertir la sexualidad en un goce egoísta, la misma indiferencia hacia el dolor del prójimo, la misma envidia hacia los que triunfan, la misma manipulación de los sentimientos ajenos, la misma posesividad, la misma absolutización de mis caprichos, las mismas tramas para salirme con la mía, la misma dependencia respecto a mis estados de ánimo. Rom 2,1. Dadas las condiciones adecuadas, estas semillas del mal que hay en mí, pueden un día llevarme a los peores crímenes. Ante un tumor no interesa tanto el tamaño como la malignidad. ¿Quién se consuela cuando le diagnostican un cáncer, pensando que es muy pequeño? Lo importante es la rapidez con la que crece. Pero nosotros nos consolamos al descubrir nuestras malas pasiones pensando que solo tengo. Y son términos contradictorios como, los efectos en los demás de nuestros pueden ser a la larga muy destructivos. Los grandes fracasos en el matrimonio no suelen deberse a grandes pecados, adulterio, alcoholismo, juego. Las más de las veces el matrimonio muere no de resultas de un hachazo, sino de pequeños alfilerazos continuos, desatenciones, olvidos, silencios, caprichos, genio, egoísmo. Cuando culpamos al otro cónyuge de un pecado, habrá que ver hasta qué punto el pecado grave del otro ha podido estar provocado por mis pequeños pecados contra él, que quizás no reciben una condena tan fuerte por parte de la sociedad, pero que en el fondo son tan destructivos del amor.
¿Por qué no acogemos y meditamos los reproches que nos hacen los demás? Tendemos a descartarlos con demasiada facilidad. Todo el mundo piensa que la culpa es del otro. ¿No habrá también algo de culpa por mi parte? Hay personas dispuestas a conceder el perdón al otro, cuando lo que deberían hacer es pedirlo por la parte de culpa que les corresponde. Muchas veces me he tenido que enfrentar con situaciones de familias divididas por el reparto de una herencia. Lo asombroso es que todos piensan que tienen la razón y que la culpa es de la otra parte. A lo sumo algunos están dispuestos a perdonar, pero lo que no encuentro nunca es personas dispuestas a pedir perdón reconociendo que se han portado mal. Cuanto más seguro estés de llevar la razón, más deberías sospechar si están funcionando en ti los mecanismos de la autodisculpa. Sucede aún en las cosas más pequeñas. Cómo influye nuestra subjetividad a la hora de apreciar si hubo o no, y si pasó dentro o fuera del área. Hasta en un dato tan objetivo vemos las cosas no como son, sino como nos gustaría que fueran. Cuanto más a la hora de juzgar sobre materias en las que soy parte interesada. Cuando observo mi propio comportamiento, muchas veces me sonrío. Cuando voy buscando sitio para aparcar, conduzco despacito y me indigno contra el tipo impaciente que viene detrás metiéndome prisa. Pero cuando soy yo el que llevo prisa, me impaciento con el que va despacito delante de mí buscando un sitio donde aparcar. Es la eterna ley del embudo. Cuando David huía de Jerusalén perseguido por su hijo, uno se puso a insultarle y a tirarle piedras. David no quiso impedirlo, sino que pensó que en algo lo habría merecido, y esos insultos le podían servir para redimir sus culpas. 2 Sam 16,5-14. Cuando se acercan a confesarse personas a quienes conozco bien, veo que no se acusan de sus verdaderos defectos, los que más hacen sufrir a sus cónyuges, hijos, empleados. Los que conviven con esa persona me han contado todo lo que padecen por su causa, pero cuando él en persona viene a confesarse, se limita a decir 4 vaguedades, sin clara conciencia del daño que hacen sus pecados. 12. Al leer este párrafo, se nos va inmediatamente la atención a fulanito o menganito. Qué bien le cuadra. Pero qué pocos se sentirán aludidos. Ahora no hablo sobre los demás, ni sobre tu amigo, ni sobre tu hermano de comunidad. Estoy hablando de ti. 2 Sam 12,7. No exagera el Evangelio la importancia de nuestros pecados. Me reconozco en el pródigo andrajoso. No es retórica hablar de que Jesucristo murió por mis pecados. Quizás habrá muerto por los pecados de los demás, pero por los míos. No me parece una exageración desproporcionada el que el Hijo de Dios haya tenido que morir por esas que digo en el confesionario sin gran convicción. No tiene nada de extraño que la llamada a perdonar como somos perdonados sea acogida con tanta mezquindad por los que apenas tienen de qué confesarse, y se esfuerzan por añadir improvisados, para que sus confesiones no resulten demasiado breves. El espíritu es aquel que, y en 16,8. Se establece una discusión entre Dios y mi conciencia. Dios me dice que soy pecador y mi conciencia lo niega. El espíritu viene para dar la razón a Dios, para convencerme de que es verdad lo que Dios me dice. La apreciación objetiva de nuestros pecados y de nuestra necesidad de ser perdonados es fruto de la gracia, es una revelación divina que solo se hace a los que contemplan la cruz de Jesús y no paran de repetirse. Gal 2,20. Y si aún te parece que esa cruz de Cristo es insignificante para redimir tus, mantente en la súplica para que te sea revelada en Rom 5,20. El que recibe la gracia de esta revelación bajará la cabeza como el publicano y repetirá, LC 18,13. Ya no le quedará tiempo para condenar a los demás y estará siempre dispuesto al perdón. La confesión repetida de las mismas faltas una y otra vez, mes tras mes, tiene un sentido. Si a pesar de nuestros esfuerzos por mejorarnos conseguimos tan poco, ¿cómo nos atrevemos a exigir a los demás que sean más eficaces en la lucha contra sus propios defectos? No puedo presuponer que ellos también intentan corregirse pero no lo consiguen. Dice San Juan Crisóstomo. 13. Por eso el Señor nos enseñó a decir. Se trata de vasos comunicantes. No es que yo tenga que perdonar primero para que se me perdone. Es porque he experimentado en mí la misericordia de Dios por lo que he aprendido a ser misericordioso con los demás. El verdadero de que he sido perdonado es mi disposición para perdonar a los demás.